Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con nuestra serie acerca de las visiones de Nashville y vamos a ver el tema acerca de las cartas de Samuel Snow. Este vendrá a ser nuestro quinto estudio sobre esta serie y el motivo por el cual vamos a estudiar estas cartas es porque vamos a encontrar más testigos acerca de los 391 que habíamos mencionado ya en estudios pasados y sobre todo también veremos cómo las cartas de Samuel Snow guardan cierta relación con el 18 de julio. Esto nos indica que Dios ya tenía preparado todo este mensaje desde mucho tiempo atrás y solamente se necesitaba que se llegara a la última generación para poder revelar toda esta luz. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen para hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día. Te rogamos, oh Dios, que por favor abras nuestro entendimiento al momento de estudiar este tema, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas el esfuerzo humano que muchos de nuestros hermanos están haciendo para lograr entender todos estos temas, Señor, que pareciera ser que son algo complejos, Padre, pero cuando uno es constante, Señor, en estas cosas y realmente desea conocer tu verdad, tú bendices esos esfuerzos, oh Dios, y puedes abrir su entendimiento y dar sabiduría para entender estos temas. Quédate con nosotros, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar a ver las fechas de las publicaciones de las cartas, vamos a conocer un poco acerca del hermano Snow. La foto que ustedes ven a su izquierda es una foto del hermano Snow y él nació en 1806 y falleció en 1890. Él se unió a los Milleritas en el año 1842. Dio lo que es el mensaje de la medianoche el 21 de julio de 1844 en el tabernáculo de Boston. Este lugar era algo pequeño, entonces el mensaje pues todavía no agarraba fuerza en ese entonces. Pero el 15 de agosto de 1844, él dio el mensaje del clamor de medianoche en el campamento de Exeter, un lugar donde fueron muchos hermanos de distintas partes. Ahora, él también es conocido por haber establecido la fecha del 22 de octubre de 1844 como el retorno de Cristo, pues si recuerdan, Miller y sus asociados habían establecido la fecha del 19 de abril, la cual pues resultó fallida en su momento por el hecho de que ellos habían hecho mal los cálculos y Samuel Snow pues hizo el recálculo y logró encontrar la verdadera fecha del retorno de Cristo, aunque sabemos que realmente pues no se trataba de eso el tema, ¿cierto? Era más bien acerca de la purificación del santuario. Pero Dios permitió precisamente esta prueba, ¿no? La fijación de una fecha para la venida de Cristo. Ahora, el hermano, lamentablemente, él ya no continuó con el movimiento adventista después del gran chasco en el 22 de octubre. Él dejó ese movimiento y él mismo nuevamente comenzó a establecer otras fechas, comenzó a recalcular los periodos proféticos. Entonces es lamentable la situación por la que pasó el hermano, pero pues él ya no pudo continuar, ¿no?, en el adventismo. Después de haber conocido un poco acerca del hermano Snow, ahora vamos a ver sobre una línea del tiempo los hitos en los cuales fueron publicadas sus cartas. Por ejemplo, el 16 de febrero, antes de continuar con la línea, solamente para comentar que toda esta línea está basada en el año de 1844. Muy bien, entonces el 16 de febrero, Samuel Snow escribe la primera carta. Esta carta fue publicada días después, el 22 de febrero, y fue publicado en la revista o periódico The McNabb. Después de esta publicación, se hace una republicación de esta primera carta el 3 de abril, y en esta ocasión no fue publicada en The Midnight Cry, sino en Signs of the Times. Ahora, lo interesante de esta parte es que la carta esta, su contenido, tenía que ver con el término de las 2300 tardes y mañanas y de los 2520. Lo interesante es que Samuel Snow, desde ese tiempo, él ya estaba entendiendo que esos periodos proféticos no podían terminar en la primavera, sino más bien en algún punto en el otoño. De manera que él no estaba tan de acuerdo con que la fecha concluyera el 19 de abril. Pero él de todas maneras continuó, ¿no?, en el movimiento y dando ese mismo mensaje. Pero realmente si lo viéramos de esta manera, Samuel Snow no se chasqueó completamente el 19 de abril, porque él realmente en sus estudios, él notaba cómo la
primavera no formaba parte del término de esos periodos, sino más bien el otoño. Hasta este punto él todavía no conocía la fecha del 22 de octubre, pero sabía que era otoño. Ahora, la segunda carta de Samuel Snow fue publicada el 2 de mayo y esta carta también fue publicada en el Midnight Cry. Y si ustedes recuerdan, nosotros hablamos un poco acerca de esta fecha en el segundo estudio de esta serie, de las reglas de interpretación. Y vimos que la carta publicada de esta fecha contenía la información acerca de la verdadera muerte de Cristo. Entonces ese era el tema que contenía esta carta, la verdadera fecha de su muerte. Si seguimos, vamos a encontrar que la tercera carta fue publicada el 22 de junio. En esta carta, el hermano Snow le comenta a un hermano el hecho de que él ya había mostrado que esa fecha que se había propuesto en la primavera no era la correcta. De hecho, hace un momento les comentaba que eso ocurrió bajo la primera carta. Entonces él vuelve a hacer ese recordatorio y menciona que a pesar de que él también estuvo predicando el mensaje de que Cristo vendría al final del año judío 1843, pero que él mismo sentía que no iba a suceder nada en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él ya estaba comprendiendo que los periodos proféticos no terminaban en primavera, sino más bien en el otoño. Ahora, en la carta él menciona que ese chasco que se llevaron era para manifestar los corazones, era para probar al pueblo de Dios y para que aquellos que odiaban su segunda venida se manifestaran con odio, se burlaran, etc. De manera que es evidente aquí que el hermano Snow ya estaba comprendiendo realmente un poco acerca de la naturaleza del 19 de abril. Pero aquí él nuevamente retoma sus temas y comienza a decirles a los hermanos que era necesario que pasaran por esa prueba. Y de hecho él cita algunos pasajes, como por ejemplo el libro de Ezequiel, el libro de Habacuc, el libro de Jeremías. Entonces estos son algunos de los pasajes o de los libros, mejor dicho, que él está utilizando para poder redactar esta carta y poder explicar el suceso pasado. Ahora, después del 22 de junio, es decir, cuando esta carta fue escrita, fue publicada el 27 de junio en la revista o periódico The Midnight Cry. En este momento pareciera ser que no hay alguna relevancia, ¿cierto? El hecho de que la carta haya sido escrita en una fecha y después haya sido publicada en otros periódicos. Pero cuando veamos la conversión de estas fechas al calendario bíblico, vamos a ver cuánta relación existe con eventos que han ocurrido en la palabra de Dios y sobre todo nos van a ilustrar el evento que estamos entendiendo que va a suceder más adelante. Finalmente, la cuarta carta fue publicada en el Midnight Cry el 18 de julio de 1844. Esta es la parte más interesante de toda esta línea, el hecho de que el 18 de julio figure dentro de la línea milerita y esté relacionada precisamente a una de las cartas del hermano Snow. Ahora, lo que voy a hacer a continuación será quitar toda la parte de abajo para tener un poco más de espacio porque vamos a ver las conexiones que existen entre cada una de estas fechas con el calendario bíblico y sobre otros números simbólicos que ya hemos visto en temas pasados. Por ejemplo, si nosotros adaptáramos el 16 de febrero al lenguaje bíblico, es decir, no la vamos a convertir a esa fecha porque realmente en el calendario bíblico pues no cae en una fecha muy conocida, pero si nosotros adaptamos esta fecha al calendario bíblico, es decir, en lugar de decir 16 de febrero, decimos día 16 del segundo mes, pues este número sí va a resultar bastante importante, porque si nosotros hacemos el conteo de días a los que equivale 16 días y 2 meses, pues esto nos daría 76 días. Ahora, nosotros vamos a utilizar ese número y vamos a empezar a contar a partir del 16. Es decir, que no van a ser 76, sino van a ser 77 días, porque estamos contando el mismo día. Esto nos llevaría al 2 de mayo, que si nosotros convertimos el 2 de mayo al calendario bíblico, aquí sí se nos va a revelar una fecha significativa, pues el 2 de mayo en el calendario bíblico equivale al día 14 del primer mes, que es la verdadera Pascua. Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado que el 2 de mayo, cuando fue publicada la segunda carta, pues hablaba precisamente de este tema, de la verdadera fecha de la crucifixión de Cristo. Entonces es interesante ver que cuando nosotros hacemos esto,
obtenemos el número 77 y cuando hacemos el conteo nos lleva precisamente a una fecha conocida. Ahora, si nosotros duplicamos esta misma cantidad de tiempo a partir del 2 de mayo, pues 77 días más tarde nos lleva al 18 de julio. Esto prácticamente está formando lo que es un quiasmo, siendo el centro del quiasmo la segunda carta que contiene la información de la verdadera fecha de la muerte de Cristo. Y esto es interesante porque precisamente en la profecía de la última semana, pues vemos que el centro de ese quiasmo es la cruz. Y aquí pareciera ser algo bastante similar, ¿cierto? Ahora, se me olvidó mencionar algo acerca de la cuarta carta, la del 18 de julio. En esta carta, el hermano Samuel Snow, el tema que estaba tratando era acerca de la confirmación del pacto y daba el ejemplo acerca del monte Sinaí y el monte de Sión. De igual forma presentaba o ilustraba ese pacto a través de la historia de Agar y de Sara, la esposa de Abraham. Entonces, este fue el tema que el hermano Snow estaba tratando precisamente el 18 de julio. Bien, ahora teniendo en mente esto, pues volvamos otra vez a la línea. Después del 16 de febrero pasan solamente 6 días y el 22 de febrero, teniendo en mente esto, volvamos nuevamente a nuestra línea. Después del 16 de febrero, que fue cuando se escribe la primera carta, habíamos dicho que el 22 de febrero fue cuando se publica en el Midnight Cry, ¿cierto? Aquí solamente hay 6 días de diferencia. Y si nosotros convertimos el 22 de febrero de 1844 al calendario bíblico, esta fecha cae el día 3 del 12º mes. Y lo interesante de esto es que precisamente habla acerca de la dedicación del templo. Si ustedes miran el libro de Esdras, el capítulo 6, ahí van a poder encontrar precisamente esta fecha. Después de esto tenemos el 3 de abril de 1844. Ahora, nosotros esta fecha la vamos a convertir al calendario rabínico y nos dará el día 14 del 13º mes, la cual es una falsa Pascua, lo cual pues no es algo tan relevante, pero sí es significativo el hecho de que también está cayendo en una Pascua, ¿cierto? Aunque sabemos que la verdadera Pascua pues fue el 2 de mayo. Si continuamos con el quinto hito, es decir, el 22 de junio, cuando nosotros convertimos esta fecha al calendario bíblico, nos va a dar el sexto día del tercer mes, fecha en la cual es el Pentecostés. Entonces es increíble, hermanos, que las cartas que estaban siendo publicadas en distintas fechas cayeran en fechas conocidas del calendario bíblico. Esto solamente, como lo hemos dicho desde un inicio en esta serie, solamente Dios lo pudo haber logrado. Que cada publicación cayera o estuviera conectada con las fechas del calendario bíblico, del calendario juliano o del calendario gregoriano. Ahora, la siguiente fecha es el 27 de junio y si nosotros convertimos esta fecha al calendario bíblico, nos va a dar el día 11 del tercer mes. Ahora, esta fecha pareciera no tener cierta conexión con algún evento bíblico, pero si nosotros duplicamos esta fecha y sumamos los días con los meses, esto nos va a dar el día 22 del sexto mes, lo cual si lo adaptamos al calendario gregoriano, pues formaríamos la fecha del 22 de junio, es decir, la fecha que nosotros tenemos antes. De manera que nosotros podemos asumir que tanto el 22 de junio como el 27 de junio, pues nos hablan del mismo tema, es decir, del Pentecostés. Estas duplicaciones que estamos haciendo, hermanos, ya las habíamos hecho anteriormente y hemos visto cómo las duplicaciones tienen relación con el clamor de medianoche y es por eso que las estamos haciendo. Y si ustedes notan, pues está concordando perfectamente con las fechas o con los eventos. Ahora, si nosotros al 16 de febrero, porque este es el inicio, ¿no?, de las cartas, le sumamos 63 días, que nosotros sabemos que el número 63 tiene relación con los 2520, pues el 63, si lo multiplicamos por 2, nos daría el 126. Entonces nosotros al agregarle 63 días al 16 de febrero, nos lleva precisamente al 19 de abril.
Y todos sabemos que el 19 de abril pues fue el primer chasco. Ahora vamos a completar el quiasmo agregando otros 63 días para ver si nos lleva a una fecha de las que están aquí. Y efectivamente sucede eso, hermanos. Al agregarle 63 días más al 19 de abril, pues llegamos a la fecha del 22 de junio, fecha en la cual fue publicada, o escrita, mejor dicho, la tercera carta del hermano Snow. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tomar los 77 días que tenemos en la parte de abajo y le vamos a sumar 63 días. Esto nos va a dar un total de 140 días. Ahora, a estos 140 días nosotros los vamos a dividir entre dos y esto nos dará como resultado 70 días. Es decir, que estos 70 días nosotros los vamos a utilizar para encontrar dos fechas significativas. Si nosotros comenzamos a contar estos 70 días a partir del 16 de febrero, esto nos va a llevar al 26 de abril. Y en la historia milerita, el 26 de abril como tal, pues no guarda algún evento o alguna relación con el milerismo. Pero si nosotros adaptamos esta fecha gregoriana al lenguaje bíblico, vamos a obtener el día 26 del cuarto mes. Y nosotros ya hemos visto esta fecha en el estudio pasado, cuando hablamos acerca de las actividades del Islam, ¿cierto? Desde 1299 hasta 1840. Vimos cómo cada 27 de julio de cada una de las 5 fechas que miramos ahí, todas al ser convertidas al calendario bíblico nos daban el día 26 del cuarto mes. Entonces es increíble el hecho de que al momento de sumar los días que tenemos aquí, más los días que tenemos acá, y al dividir ese resultado, esos 140 días entre 2 y obtener el número 70, pues vamos a encontrar que hay una fecha relacionada a los eventos que nosotros hemos estado mencionando en el estudio pasado. Ahora vamos a completar nosotros el quiasmo y si le agregamos otros 70 días al 26 de abril, vamos a llegar al 5 de julio. Ojo, este 5 de julio de esta historia, de esta línea, es una fecha gregoriana. Y si nosotros buscáramos en la historia milerita si ocurrió algo el 5 de julio, pues realmente, por lo menos yo no he encontrado un evento significativo en esa fecha. Pero lo interesante de esto es que si este 5 de julio de este año 2020 lo consideramos como parte del calendario juliano y no del gregoriano, y si nosotros hiciéramos la conversión del 5 de julio del 2020 juliano al gregoriano, vamos a obtener que es el 18 de julio del 2020. Entonces es increíble el hecho de que ambas fechas que tenemos aquí estén conectadas con el Islam, ¿cierto? El hecho de obtener el día 26 del cuarto mes y el hecho de ver que cae en un 5 de julio gregoriano, pero al tomarlo nosotros en cuenta en este año como parte del calendario juliano y después hacer la conversión de esa fecha al calendario gregoriano, pues obtenemos nuevamente el 18 de julio. Ahora, en el estudio pasado también habíamos visto que el 391 siempre estaba precedido por un 120 o un 126. Ahora, si nosotros vemos en esta línea, a partir del 16 de febrero, que es cuando se escribe la primera carta, vamos a ver que del 16 al 22, pues hay 6 días de diferencia. Ahora, del 22 de febrero al 22 de junio, hay 120 días de diferencia, lo cual, ¿qué tendríamos que esperar a ver a partir del 22 de junio? 391 días, punto 5, ¿cierto? Porque si vemos aquí, al sumar el 120 con el 6, nos da el número 126, que era algo que nosotros habíamos visto ya en el estudio pasado, cuando hablamos acerca de Ezequiel y de Josías Lich. Entonces, si nosotros al 22 de junio de 1844 le sumamos 391.5 días, nos van a llevar al 18 de julio nuevamente de 1845. Y aunque no pasó nada en esta fecha, algo, un evento relevante, lo que sí podemos observar es que este 391 nuevamente está cayendo en un 18 de julio.
O sea, esto es lo significativo y que la cuarta carta de Samuel Snow también fue publicada un 18 de julio. Esto es bastante increíble, hermanos, el hecho de poder observar cómo los quiasmos nos están conectando con fechas que son conocidas por nosotros y que forman parte de la historia milerita. Teniendo en mente esto, ahora vamos a hablar acerca de los campestres italianos que se llevaron a cabo en el 2017 y 2018 por este movimiento. El lugar donde se llevaron a cabo estos dos campestres fue en Torre Pellice, en Italia, y este lugar también fue visitado por la hermana White. El campestre del 2017 comenzó el 28 de mayo y culminó el 6 de junio, mientras que el campestre del 2018 comenzó el 3 de junio y terminó el 12 de junio. Lo que nos llevó a pensar a que estos campestres también tienen cierta relación con los eventos de Nashville y sobre todo con lo que hemos estudiado acerca de Ezequiel y Josías Leach y hace un momento lo que vimos de las cartas de Samuel Snow, es que los hitos que aparecen dentro de estos dos campestres pues guardan cierta relación con lo que hemos mencionado. En la parte de arriba vamos a colocar el campestre o campamento que se llevó a cabo en Italia en el 2017 y vamos a ver cómo el 391 fue precedido por un 120 o un 126. Como les mencionamos, este campestre comenzó el 28 de mayo. 6 días más tarde, el 2 de junio, que recuerden, esta es una fecha gregoriana, si nosotros convertimos esta fecha al calendario bíblico, nos va a dar el día 6 del tercer mes, que prácticamente corresponde al Pentecostés. Y lo interesante de esto, o lo que sucedió precisamente ese 2 de junio, que fue un viernes, el hermano Jeff estuvo dando una presentación que tenía relación con el Pentecostés, siendo que en ese tiempo los hermanos pues no desconocían realmente que ese 2 de junio en el que Jeff estaba dando su presentación, pues correspondía en el calendario bíblico precisamente al Pentecostés. Entonces, esto prácticamente es una obra de Palmoni, ¿cierto? Es decir, Dios se encargó de que esta parte del campamento pues pudiera corresponder tanto con el tema que estaba hablando el hermano Jeff, como precisamente el día en el que estaba ocurriendo el suceso. Ahora, lo interesante es que el hermano Jeff ese mismo día termina su tema de forma involuntaria a las 9:11 p.m. del día 2 de junio, que podríamos decir que ya pues estaba iniciando lo que era el sábado, porque recuerden que el sábado es de tarde a tarde, entonces él ya estaba terminando esa presentación a las 9:11 y sabemos que el 9:11 pues guarda cierta relación también con el evento del 2001, ¿cierto? El 11 de septiembre. Ahora, nosotros podemos ver aquí que aparece el número 120, pero de una forma muy simbólica, por el simple hecho de que el día de Pentecostés, pues estaba reunido un número de 120. Entonces el 120 está asociado precisamente al Pentecostés y nosotros lo que podemos hacer aquí es ver que hay realmente 6 días literales, pero ese mismo 2 de junio nosotros podemos observar un 120 simbólico. Ahora, después de este símbolo de 126, ¿qué le sigue? Pues le sigue el número 391. Y si nosotros contamos 391.5 días después del 2 de junio, esto nos llevará al 28 de junio del calendario gregoriano y del 2018. Pero si nosotros convertimos esa fecha al calendario juliano, va a caer el 15 de junio. Y esta fecha gregoriana o juliana, al ser convertida al calendario bíblico, nosotros vamos a encontrar que cae el segundo día del cuarto mes, que en la línea de Samuel Snow correspondería al 18 de julio, que fue cuando se publica su cuarta carta. Entonces, realmente es interesante ver que todo esto guarda conexión con el 18 de julio, guarda conexión con el evento del Islam o la línea que vimos con Samuel Snow, perdón, la línea que vimos con Ezequiel y con Josías Leach. Ahora, esto no queda hasta aquí, mis hermanos, porque si nosotros ahora hacemos la línea del campestre del 2018, vamos a encontrar las mismas características. En este caso no vamos a comenzar a partir del 3 de junio, sino que lo haremos a partir del 9 de junio.
Y quizás alguno se pregunte, ¿por qué a partir de esta fecha? ¿Por qué no comenzar igual que en la línea del 2017? El hecho está en que este día el hermano Jeff, al igual que en el 2 de junio, él termina su presentación sin querer a las 9:11 p.m. El 2 de junio del 2017 pues era viernes, pero el 9 de junio del 2018 era sábado. Entonces ya era casi finalizando el día sábado de ese día. Si nosotros vemos en la parte de arriba ahora, vamos a encontrar que después de que establecemos la primera fecha, pasan 6 días y llegamos a otra. Entonces, de la misma manera, si nosotros le sumamos 6 días al 9 de junio, vamos a llegar al 15 de junio. Y aquí es donde nosotros podemos ver una conexión con la línea anterior. Porque si ustedes notan acá, encontramos precisamente el mismo 15 de junio, solo que esta pues es una fecha juliana, mientras que la de aquí es una fecha gregoriana. Pero podemos observar claramente que está conectado el término de esta fecha con los 6 días que comenzamos a contar a partir del 9 de junio. Ahora, días más tarde, el 27 de julio del calendario gregoriano, el hermano Daniel Machado, en su en su presentación de ese día, había comentado que él creía que el clamor de medianoche sería dado 126 días después del 9 de junio, es decir, el 13 de octubre. Ahora, si nosotros comenzamos a contar a partir del 9 de junio, 126 días después, esto efectivamente nos lleva al 13 de octubre del calendario gregoriano. Y lo interesante es que si ustedes recuerdan, en nuestros estudios pasados habíamos visto un poco acerca de Jeroboam y los 2 becerros de oro que él había levantado para adorarlos. En este caso, en el año 977 a.C. Y él había inventado una fecha que fue el día 15 del octavo mes. Pues si nosotros tomamos esta fecha como parte del calendario rabínico y la convertimos al calendario gregoriano, nos da el 13 de octubre del año 977 a.C. De manera que nosotros aquí podemos ver una conexión entre este 13 de octubre y el día 15 del octavo mes, que en el año 977 corresponde en el calendario gregoriano también a un 13 de octubre. Otro detalle que podemos mencionar es que el día 15 del octavo mes, cuando nosotros estudiamos el segundo tema de esta serie sobre las visiones de Nashville, vimos en el tema que nosotros podemos adaptar una fecha a otro calendario, es decir, no la convertimos, sino más bien adaptamos el lenguaje. En este caso, por ejemplo, el día 15 del octavo mes, en el lenguaje gregoriano sería el 15 de agosto, porque agosto es el octavo mes. Y el 15 de agosto en la historia milerita corresponde al clamor de medianoche, de manera que nosotros aquí podemos ver que este 13 de octubre, pues precisamente fue lo que se dio. Es decir, que se cumplió lo que el hermano Machado había comentado el 27 de julio. Él había dicho que el clamor de medianoche se iba a dar 126 días después del 9 de junio, que esto resultó ser el 13 de octubre. Ahora, en este día, el hermano Machado nuevamente estaba dando una presentación, pero en este caso, el hermano Teodoro lo que hace es comenzar a calcular los días que hay entre el 13 de octubre y el 9 de noviembre del 2019. Recuerden que en esta línea nos encontramos en el año 2018. Entonces él, cuando hace el cálculo, pues le da exactamente 391.5 días. Ahora, aquí nosotros podemos encontrar también más información, porque recuerden que aquí del 9 de junio al 13 de octubre hay 126 días. Ahora, ¿cuántos días de diferencia habrá entre el 15 de junio y el 13 de octubre? Pues precisamente se encuentran los 120 días, solamente que aquí pues sí están de forma literal, no como en la línea de arriba, que los colocamos de forma simbólica. Otro punto interesante de esta parte de la línea es el hecho de que, si ustedes notan, cuando el hermano Machado hizo su predicción acerca de que el clamor de medianoche se iba a dar 126 días después del 9 de junio, lo está haciendo precisamente el 27 de julio, y sabemos que esa fecha pues está relacionada a las actividades del Islam. Cuando nosotros vimos la
línea del Islam que va desde el 632, cuando se levanta Abu Bakr, hasta 1840, ¿cierto? Ahora, otro detalle tan interesante es que si nosotros dividimos estos 126 días, sabemos que nos da 63 de un lado y 63 del otro, pues el punto medio cae en el día 11 de agosto, que también es una fecha relacionada al Islam. Pues recuerden la predicción que había hecho Josías Lich el 11 de agosto de 1840. Entonces es evidente que este clamor de medianoche está rodeado o está relacionado de símbolos o eventos relacionados al Islam. Ahora, si nosotros hacemos el conteo desde el 13 de octubre con 391.5 días después, nos lleva precisamente al 9 de noviembre del 2019, fecha en la cual se había entendido que sería el cierre del tiempo de gracia para los sacerdotes. Y esta fecha pues se llegó a través de los estudios de la hermana Tess y más tarde fue confirmada por los estudios del hermano Teodoro. Lamentablemente, pues la hermana Tess y el hermano Machado ya no continuaron en el movimiento, pero el hermano Teodoro sí continuó. Y de hecho, gran parte del entendimiento que se tiene acerca de estos números, pues es por parte de él. Ahora, si nosotros a partir del 9 de noviembre del 2019 contamos 252 días, que sabemos que este número forma parte de los 2520, pues es la décima parte de esa cifra, vamos a encontrar que nos lleva precisamente al 18 de julio del 2020, que esto pues en el calendario bíblico y rabínico corresponde al día 26 del cuarto mes, o en el calendario juliano representaría el 5 de julio, o si recordamos el tema que habíamos visto acerca de la destrucción del templo, en el cuarto estudio cuando vimos la línea de Ezequiel, pues la destrucción del templo fue el 10º día del quinto mes del año 586, que nosotros al convertir esta fecha rabínica al calendario juliano, pues nos dan efectivamente el 18 de julio. Lo que podemos concluir, hermanos, acerca de estas cartas que hemos visto y acerca de los campestres italianos que fueron llevados a cabo en el 2017 y 2018, es ver cómo la mano de Dios se puede ver a través de los números. Es decir, no por nada hemos hecho el énfasis de que Cristo, por alguna razón, en Daniel 8:13 se hace llamar a sí mismo Palmoni, el numerador maravilloso o el numerador de los secretos, y es porque precisamente Él sabe manejar los números y sabe cómo acomodar los eventos y la historia para que todo se cumpla y todo tenga una relación. Ya vimos a través de las cartas del hermano Snow que efectivamente caen en varias fechas significativas y sobre todo nos conectan con el día 26 del cuarto mes y con el 18 de julio. De la misma manera hemos visto aquí que con los campestres italianos que se llevaron a cabo en el 2017 y 2018 encontramos la misma secuencia o el mismo patrón. Vemos 6 días, después vemos 120 y enseguida vemos el número 391.5. Es evidente que Dios tuvo que haber organizado así la historia, hermanos. Tuvo que haber dirigido también estos campestres para que todos estos hitos nos pudieran arrojar luz y nos pudieran indicar que algo va a suceder este 18 de julio del 2020. Entonces, los dejo con este pensamiento, hermanos. Meditemos sobre estos temas. Verifiquemos cada una de las evidencias que se han estado presentando a lo largo de estos 5 videos para que por nosotros mismos podamos comprobar que estas cosas van a ser de esta manera, hermanos. Con cada evidencia que se ha estado presentando, cada vez más se ve cómo la mano de Dios ha estado acomodando todos estos eventos para que pudieran mostrarnos el camino. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.